MCFI, Ministerio Clamor Final Internacional. Estamos en una nueva transmisión en directo, en vivo, para toda Latinoamérica y el mundo. Desde Santiago de Chile, la capital de esta larga y angosta faja de tierra, ubicada en Sudamérica. Hoy pues vamos a comentar a propósito de las turbulencias espirituales que estamos viviendo día a día, pues según la experiencia y según los testimonios que me han contado hermanos de más edad y con mucha más experiencia que yo, comparándolo con la poca experiencia que tengo yo de algo más de 22 años como adventista, si no un poquito más, si mi memoria no me falla, y dado a la intensa experiencia como cristiano que he tenido, al viajar por todo el mundo y conocer miles y miles de personas, vivir cientos y cientos de situaciones y experiencias extremas, al haber leído asiduamente mucha literatura, tanto secular como devocional, al haber dedicado horas y horas al estudio de la palabra de Dios, al haber dedicado meses, años, días, horas y tiempo incalculable en viajes misioneros y exposiciones, conferencias, seminarios, cursos, visitas misioneras, etcétera, pues puedo con autoridad decir de que nunca en la historia de la fe adventista había visto un zarandeo, una confusión religiosa, un sacudimiento tan grande como el que estoy viendo ahora. Nunca había visto a las filas del pueblo adventista tan confundidos como lo estoy viendo ahora, donde esto ya estaba anunciado, donde una de las principales señales que anuncian el fin del cierre del tiempo de gracia y la pronta venida de nuestro Señor era la condición paupérrima en la cual se encontraría la profesa Iglesia de Cristo. Teorías de aquí para allá, ideas de aquí para allá, confusiones de aquí para allá. Y hoy día lo que vamos a hacer es comentar justamente este fenómeno y vamos a intentar analizarlo someramente. Para eso ruego que aquellos que me escuchan y me acompañan puedan inclinar el rostro en señal de reverencia para solicitar al Señor su dirección y la guía del poderoso Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor por esta nueva oportunidad que nos das de reencontrarnos para estudiar tu palabra, analizarla, reflexionar en ella. Gracias Padre por este tiempo de paz y tranquilidad en el cual ya muchos se están preparando para ir a dormir. Y qué bueno es, antes de hacerlo, meditar y escuchar algo que tenga que ver con la vida espiritual y con la experiencia cristiana. Padre, te rogamos por el poder del Espíritu Santo, tú has prometido otorgar este poder de lo alto a quienes te lo soliciten y lo necesiten y lo pidan con fe. Lo necesitamos. Necesitamos comprender la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Queremos estudiar las causas del zarandeo y también poder tener orientación celestial para saber cómo salir limpios y salir sanos y salvos de este sacudimiento. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador y Rey. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, como ya les decía en la introducción, lo que vamos a ver hoy día es efectivamente lo que tiene que ver con el zarandeo. Pero vamos a ver un aspecto del zarandeo, a saber, las causas. ¿Qué es lo que provoca el zarandeo? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo estar del lado correcto?
Quizás al reflexionar hoy sobre eso nos daremos cuenta que estamos en el lugar equivocado. Bueno, vamos a intentar en estos pocos minutos describir de qué se trata esta experiencia. Porque el zarandeo que tanto ustedes han escuchado de aquí para allá, pues al parecer la gran mayoría, pienso yo, no tiene ideas claras de lo que es, ni lo que implica. ¿Ok? El zarandeo es un proceso. El zarandeo es al mismo tiempo una experiencia. Es decir, es un paso que todo cristiano tiene que eh, dar. Tarde o temprano va a vivir. Lo importante y lo que nosotros tenemos que fijar nuestra atención es que cuando nos toque experimentar este paso, es pues estar del lado correcto. Es eso lo que nos interesa a nosotros, estar del lado correcto. Captar cuando viene el zarandeo, darnos cuenta y discernir que estamos en medio de un zarandeo. Y tercero, ubicarnos en el lado correcto durante esta experiencia. Es una experiencia dura, ya la vamos a describir y lo vamos a ampliar con el espíritu de profecía. Es una experiencia dolorosa, es una experiencia necesaria y que es parte del examen final de Dios, es parte de el proceso de purificación de nuestra vida y de nuestra fe. Por allá en el libro de Apocalipsis, y no lo vamos a leer porque ya ustedes lo saben de memoria esos textos, en el capítulo 3 de Apocalipsis hay un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y ustedes se pueden dar cuenta que la última iglesia es la Odisea. Y el Señor Jesús le envía un mensaje a esa iglesia. No es mi tema ahora referirme a la iglesia de la Odisea y explicar eso. Pero déjeme decirle que efectivamente la iglesia de la Odisea representa, o el mensaje a la iglesia de la Odisea representa la amonestación y el consejo que Jesús le da a una iglesia que se encuentra en una condición mala, en una condición deplorable, en una condición reprochable. Y el Señor Jesús envía una amonestación, un tironcito de oreja a la iglesia para que ésta se despierte y salga de esa condición, porque está a punto de ser pesado en balanza la iglesia. Y para que no sea hallada falta, pues Jesús debe despertarla. Ahora, Él la despierta en la persona del Espíritu Santo que actúa en sus atalayas. El Espíritu Santo mueve a sus hijos fieles o atalayas o centinelas para que toquen trompeta en medio de Jerusalén y alarmen al pueblo y adviertan al pueblo. Y una forma de advertir es amonestar o reprender. Y eso produce un sacudimiento. La gente se despierta, se cae de la silla, el que estaba durmiendo se cae de la cama. Eso produce un despertar brusco, como una colisión, como un choque. Sin embargo, es promovido y motivado por el amor de Dios, por el gran amor y misericordia que Jesús tiene para su profeso pueblo. ¿Es una experiencia dura? Sí. ¿Les molesta a alguno? Sí. Pero el corazón sincero amante, que ama la disciplina venida del Señor y motivada por el amor, la recibe de todo corazón. Ahí hay un versículo que dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Por allá, por el libro de Primera y Segunda de Pedro, si mal no recuerdo, pues hace referencia a la disciplina. En el presente no hay disciplina que sea muy agradable, pero con el tiempo que él la recibe, ve los frutos y los resultados de haber recibido esa corrección.
Y con el tiempo y la madurez se da cuenta que la amonestación, la reprensión y la disciplina son motivadas de un corazón amante que quieren que su hijo crezca de la manera más correcta y sana. Ahí mismo, en el mensaje a la Odisea, se habla que este mensaje es un mensaje de amor, porque Jesús lo que quiere es refinar la fe, purificarla, que nuestra fe sea genuina, que nuestra decisión y convicción de seguirlo a Él, que nuestra profesión de ser discípulo de Él sea verdadera. Por lo tanto, Él tiene que, de alguna manera, pasarnos por una prueba, pasarnos por una evaluación, por un examen. ¿No dice ahí que el oro refinado en fuego? El oro representa la fe, pero no cualquier fe, no cualquier pepita de oro. Tiene que ser una pepita de oro súper brillante, pulida, hermosa, lista para ser exhibida. Esa es la fe que debe brillar e iluminar a la tierra con la gloria de Dios. La gloria del mensaje de los tres ángeles. Los tres ángeles que son anunciados, el mensaje de los tres ángeles que son anunciados por un pueblo que ilumina la tierra, que es luz a las naciones, porque tiene una fe refinada, una fe bruñida, una fe con brillo, pulida por el fuego. ¿Qué representa el fuego que pule la fe? Las pruebas. O el salir airoso o victorioso durante el zarandeo. Si ustedes buscan en cualquier diccionario, ya sea un diccionario etimológico, un diccionario común y corriente de la lengua española, ¿verdad? Ustedes van a poder constatar que la palabra zarandeo es un verbo. La palabra zarandeo, ¿verdad? Según la gramática española, es un verbo que denota acción. Pero la palabra zarandeo proviene de un concepto que es de un instrumento, perdón, de un instrumento de trabajo, de un artefacto que se llama zaranda. La zaranda es un instrumento tipo colador, ¿verdad? Puede ser de distintas maneras, ¿verdad? Según la cultura, pero generalmente es un arco que puede ser metálico, de madera, de distintos elementos sólidos y que está en su centro, pues, formado por una especie de malla o rejilla, ¿verdad? Es como una especie de, perdonen el ejemplo burdo que les voy a dar, pero es como una especie como de raqueta de tenis, ¿verdad? Es como un aro que tiene rejillas, tiene celdillas, en el cual pues se dejan caer distintos elementos, este, y pues se va sacudiendo esa zaranda, ¿verdad? Se va sacudiendo ese instrumento para que lo más fino, lo más fino, pues caiga y lo más sólido, lo más entero, quede en esta red, en la zaranda. Es una especie de colador, para hacerlo más sencillo para aquellos que provenimos del mundo hispano, ¿verdad? Es un colador que es una especie de red, ¿verdad? Donde se va colando y va pasando lo más fino y va quedando lo más grueso, ¿verdad? Lo más entero. Esa es una zaranda, es un instrumento, una herramienta que generalmente es usada en los trabajos del campo, en el mundo rural. Y esa zaranda tiene el objetivo de ir colando, de dejar lo que realmente importa e ir desechando lo espurio, ir desechando, valga la redundancia, los desechos que no tienen ninguna utilidad. Pero para poder realizar este zarandeo es necesario que la zaranda sea removida, sea movida de un lugar a otro, ¿verdad? Hay que hacer un movimiento de aquí para allá, ya sea de arriba hacia abajo, o circular, o de un lado para otro, para que vaya colando, ¿verdad? Vaya moviéndose y quedando todas las impurezas para que pueda pasar definitivamente lo que es necesario, más fino y puro. Bueno, la palabra de Dios toma efectivamente esos conceptos para describir la experiencia o el proceso de
purificación o separación o división que Dios tiene que hacer en su pueblo, en su iglesia. Porque no todo lo que dice Señor, Señor es genuino. No todo aquel que le dice Señor en tu nombre es del Señor efectivamente. Entonces Dios tiene que permitir un proceso de zarandeo entre su pueblo para que quede lo genuino y lo que no es genuino quede fuera. ¿Ok? Bueno, vuelvo a repetir que este no es un estudio detallado de lo que es el zarandeo. Para eso yo hago conferencias donde explico justamente esto, o semanas de oración donde yo explico esto en detalle. Pero déjeme decirle que la profecía, del punto de vista escatológico, la palabra de Dios nos adelanta, y así lo confirma el espíritu de profecía, nos adelanta de que este proceso de zarandeo será tan espectacular, tan doloroso, que la gran mayoría de los que profesan ser hijos de Dios en el mundo entero serán parte de las impurezas que la zaranda dejará y desechará y destinará para ser quemada. Y el material puro, el material valioso, el material genuino que se podrá rescatar será mínimo, será muy poquito. Cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, los últimos capítulos, vamos a ver que en los últimos tiempos la iglesia de Cristo o la iglesia triunfante será un pequeño campamento comparado con los miles y miles y miles que serán pasados por el fuego. Y de entre esos miles habrán miles que alguna vez profesaron ser discípulos de Cristo, que alguna vez dijeron, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre recibimos visiones y sueños, en tu nombre recibimos nueva luz, en tu nombre hicimos trabajo misionero, en tu nombre visitamos muchos países, en tu nombre bautizamos muchas almas, en tu nombre hicimos muchas transmisiones por internet, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero lamentablemente estaban viviendo un autoengaño, como es el que lo vive aquel que está en la condición espiritual de la Odisea. Vamos a leer en la palabra de Dios dos versículos que son insignes y que justamente describen lo que la Biblia considera un zarandeo. Vamos al libro de Oseas rápidamente, vamos al libro de Oseas en el capítulo 9. Oseas capítulo 9. Para aquellos que andan perdidos, pues Oseas está después de Ezequiel y está antes de Jonás. ¿Ok? Oseas capítulo 9 está después de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel, Daniel, Amós. Y está antes de Jonás, de Nahum, de Sofonías y de Zacarías. ¿Ok? Aquellos que tienen la Reina Valera, pues pueden encontrar a Amós en la página 658. 658, aquellos que manejan la versión bíblica Reina Valera. Bueno, Amós capítulo 9, en el versículo 8 y 9, dice así: He aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. ¿Notaron? Él va a asolar. La palabra asolar o asolaré quiere decir destruir.
de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, ahora, él va a mandar un juicio sobre la casa, sobre el reino pecador. ¿Ok? Pero va primero, antes de mandar esta desolación o esta destrucción o este juicio destructor, él va primero a rescatar un remanente. Va a separar lo verdadero de lo falso, o como lo conocemos en el Nuevo Testamento, como el trigo y la cizaña. No sea que al enviar la desolación o la destrucción, pues pase a llevar a lo que es genuino. Ese es un proceso que siempre Dios ha establecido a lo largo de toda su modus operandi en la historia de la iglesia y del pueblo de Israel. Siempre Él, antes de enviar un juicio, una desolación, Él rescata primero o permite que huyan o que salgan de Babilonia sus fieles para posteriormente destruir y castigar, porque Dios es un Dios misericordioso y justo. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo con Jerusalén, ¿recuerdan? Antes de provocar la desolación usando como instrumento al imperio romano o los ejércitos de Tito, pues Dios permitió, de alguna manera su providencia permitió un momento, un lapso con el cual los fieles o el remanente saliese de Babilonia, de la confusión religiosa o de la apostasía. Y así muchos cristianos salieron de Jerusalén antes de que Tito pues destruyese o asolara la ciudad. De igual manera, por ejemplo, al pueblo de Israel se le dio la oportunidad de salir este, antes de salir de Egipto, pues se le dio la oportunidad primero, ¿verdad?, de ser sellados y elegidos, y de ahí, pues Dios envió los castigos. Primero puso a resguardo y protegió a su remanente antes de enviar el castigo. Bueno, esa es la manera de actuar de Dios. De igual manera, acá en Amós capítulo 9, versículo 8 dice lo siguiente. Vuelvo a leer. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque he aquí yo mandaré y haré. Noten, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Criba es lo mismo que zaranda. Y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. Aquellos que descansan en una falsa seguridad. En otras palabras, aquellos que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. O como dice en Ezequiel 9, Jehová abandonó la tierra. Esos son los que están en la condición de la Odisea. Si ustedes me acompañan al libro de Lucas, en el libro de Lucas, libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Ustedes recuerdan ese incidente doloroso en el cual eh, Jesús está frente a Pedro y Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar. Y el versículo 31 dice, Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Jesús
no solamente le está adelantando a Pedro su prueba y su tropezón, sino que le dice en el versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, Pedro, una vez vuelto, ¿a qué se referirá cuando el texto dice una vez vuelto? Pedro saldrá victorioso del zarandeo. Porque Pedro se arrepintió de todo corazón. La palabra de Dios nos describe que Pedro lloró amargamente. Y eso nos indica que Pedro se arrepintió de todo corazón. El verdadero arrepentimiento, ese dolor por la equivocación, dolor por el pecado. Y aquel que se arrepiente nunca más comete el mismo error ni tropieza con la misma piedra. Y este es un gran ejemplo y estímulo para todos aquellos que alguna vez siendo cristianos hemos caído, hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos sido zarandeados por desánimo, por decepción, por desilusión, por debilidad, por irresponsabilidad, por distintos motivos. Pero sin embargo, nos hemos arrepentido de todo corazón y nunca más hemos vuelto a tropezar con la misma piedra gracias al poder de Dios actuando en nosotros y porque hemos depositado nuestra fe y confianza en nuestro divino Salvador, que Él es nuestro intercesor en el santuario celestial. Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto al redil, confirma a tus hermanos. ¿Cuántos de los que me están escuchando ahora, siendo cristianos, han cometido tremendas equivocaciones? Han provocado tremendos dolores a otros. Han sido cómplices de pecado, han sido autores de pecado. Han caído en pecados bajísimos, despreciables, horrendos, sucios, inmorales, que nos han desanimado y nos han decepcionado, que nos han debilitado en nuestra fe y nuestras creencias. Sin embargo, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre y nos mueve y nos vuelve a llamar para que vamos a los pies de Jesús. ¿Y cuántos de los que están escuchando ahora han vuelto al redil, han recapacitado, han aprendido de sus experiencias, han aprendido de sus errores y hoy están de vuelta como fieles hijos e hijas de Dios, siendo parte del remanente? Y muchos, hombres y mujeres, ahora, en vez de ser partícipes del pecado, estar desanimados y allá siguiendo la corriente del mundo, hoy día, después de haber sido pecadores, estamos confirmando a nuestros hermanos en la verdad presente. Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria a Dios. Pedro también fue zarandeado, así como ustedes y yo lo hemos sido alguna vez. Quiero leer ahora lo que el espíritu de profecía nos amplía y nos comenta respecto al zarandeo. No me voy a entusiasmar esta noche porque me he estado entusiasmando y estoy haciendo reflexiones de 1 hora y mi plan era hacer solamente pequeñas transmisiones de media hora y ya me estoy pasando. Pero voy a hacer los esfuerzos porque yo me apasiono, yo quisiera estar toda la noche hablando acá, ¿verdad? Pero yo sé que muchos de ustedes quieren dormir y quieren descansar, así que no los voy a aburrir tanto. Pero no se van a ir a dormir sin antes escuchar una pequeña reflexión sobre el espíritu y profecía este, a, eh, que tiene que ver con el zarandeo.
Bueno, dice así, en la iglesia ocurrirán divisiones. Estoy leyendo del libro Evento de los Últimos Días, página 176, titulado El zarandeo. Subtítulo, La paja separada del trigo. En la iglesia ocurrirán divisiones. ¡Wow! Como hay algunos que aborrecen la división y acusan a sus hermanos de estar provocando división, como si la división fuese mala. La división intrínsecamente no es mala, al contrario, hay divisiones y divisiones. Hay divisiones que son necesarias y son buenas y son edificantes. Pero hoy en día el enemigo de Dios nos quiere hacer creer que cuando la iglesia se divide es malo y por lo tanto hay que condenar a por quien viene la división. Quien está asumiendo esa actitud no conoce la palabra de Dios ni el espíritu de profecía y está siguiendo otro evangelio. El espíritu de profecía y la palabra de Dios nos hablan que habrán divisiones, porque es un proceso necesario para separar lo falso de lo verdadero. Vuelvo a leer la cita. En la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo, la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. El Señor viene pronto y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos. ¿Notaron? En la iglesia hay gente impía, pero que dice que es cristiana. Y para eso Dios necesita zarandear para separar lo falso de lo verdadero. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Lo están viendo a su alrededor? ¿Hay entre los profesos cristianos personas que son impías en realidad? ¿Que en realidad no aman a Dios porque no están dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias por amor a Dios? ¿Hay personas que profesan cristianismo y sin embargo no honran a Dios? ¿Que en el día santo y especial de Dios, en el cual debería ser honrado Dios, no se está honrando a Dios? ¿Hay personas de ese tipo? Sí. Y Dios tiene que separarlas de la iglesia para llamar a su remanente, que será considerado por la deidad como trigo y serán merecedores del sello. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Esto es como un video que hace poco publicamos donde decíamos que no basta con decir amén, amén, hermano, siga adelante, Dios les bendiga, ¿verdad? Pero no hacen nada para cooperar y ser parte de esta obra misionera. Quiero explicar algo breve antes de ir a la parte final de esta transmisión. Y es que el zarandeo es un proceso que se experimenta tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Pongan atención, por favor, porque si no entienden esto que voy a explicar ahora, no van a entender las citas que voy a leer después. El zarandeo es un proceso necesario por el cual tiene que pasar la iglesia. Y es una experiencia necesaria por la cual tiene que pasar también la iglesia. Es un proceso y una experiencia. Un proceso en el sentido de que son hechos, actos, circunstancias que hay que vivir. Y es una experiencia del punto de vista espiritual,
porque desde el punto de vista espiritual se pone a prueba nuestra fe y nuestras convicciones. Por eso que se describe el zarandeo como un proceso y como una experiencia. Ahora, este proceso y esta experiencia llamada zarandeo es un proceso y una experiencia continua, ¿vale? No es que el zarandeo se va a dar justo antes de la venida de Cristo, o se dio para el tiempo de los apóstoles, o se dio en el tiempo de la Edad Media, y desde entonces no hemos tenido zarandeo y estamos esperando un zarandeo. No. El zarandeo es una experiencia y un proceso continuo que la iglesia de Cristo ha experimentado siempre desde que ha tenido algo de vitalidad en esta tierra. Ahora, este proceso y esta experiencia llamada zarandeo tiene dos aplicaciones prácticas. La primera es un zarandeo a nivel colectivo, a nivel corporativo, a nivel grupal, a nivel congregacional, a nivel eclesiástico. Es un zarandeo en el cual se sacude la iglesia en su conjunto. Pero también el zarandeo tiene una aplicación personal, individual. No solamente la iglesia como cuerpo es sacudida y probada, sino que también cada integrante del cuerpo de Cristo es zarandeado a nivel personal. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Entonces es en ese contexto es que voy a leer y comentar algunas citas, porque quiero explicar antes para ir finalizando, las causas que provocan este proceso y este zarandeo. ¿Ya? Vamos a leer entonces una de esas causas que provocan el zarandeo. La primera causa es la persecución. Cada vez que hay persecución, la iglesia o los integrantes de la iglesia son zarandeados, son sacudidos, son probados. Leo del libro Evento de los Últimos Días, página 177. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso han cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo. ¿Están viendo ustedes eso en nuestro alrededor, en los profesos creyentes en la verdad presente? ¿Están viendo eso? Que aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y de muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y lo de los hombres. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. ¿Notaron que el zarandeo produce una división entre los fieles y los infieles? ¿Entre los leales y los desleales? ¿Entre los cobardes y los valientes? Y aquellos que han cedido a las demandas mundanales y se han conformado a las costumbres del mundo, están allanando el terreno para renunciar a su fe cuando venga el apretón. Ahora, el contexto de lo que acabo de leer tiene que ver con la ley dominical, porque la ley dominical llama a una crisis y esta crisis provoca un zarandeo. En otras palabras, uno de los grandes motivos por los cuales va a haber una división y una prueba es la prueba o la crisis de la ley dominical. Eso provoca zarandeo en el mundo cristiano en general y en cada uno de nosotros individualmente. Ahora, el contexto de la cita tiene que ver con la ley dominical, pero el zarandeo también ha ocurrido en otras fases de la historia. Por ejemplo, cuando los hijos de Dios fueron perseguidos en la Edad Media, muchos de ellos fueron puestos entre la espada y la pared.
Tenían que decidir o la obediencia al papado o la obediencia a la palabra de Dios. Y la historia ya la conocen ustedes. Pero les estoy señalando momentos clima, momentos radicales, donde el mundo entero es puesto a prueba. Pero del punto de vista cotidiano, del punto de vista común, todos los días estamos siendo puestos a pruebas y estamos siendo zarandeados. Solo que la cita que acaba de leer alude a una situación extrema, ley dominical. Bueno, primera causa de zarandeo, la persecución, que no solamente puede venir por una ley dominical, sino que puede venir por muchos motivos. Los mismos hermanos nos pueden perseguir, los mismos dirigentes de la iglesia nos pueden perseguir, el gobierno nos puede perseguir, nuestra familia nos puede perseguir. Es decir, constantemente nuestra lealtad a Dios es probada con pequeñas situaciones de angustia. Segunda causa del zarandeo. Bueno, en este libro Evento de los Últimos Días van a encontrar más citas, por supuesto. Le estoy leyendo una de cada causa como botón para que ustedes tengan de referencia. Segunda causa de zarandeo. ¿Ok? Ok. Eh, los creyentes que son superficiales, esos serán zarandeados duramente y lamentablemente renunciarán o por lo menos no estarán en una condición de firmeza cuando llegue el zarandeo. Dice así, Evento de los Últimos Días, página 178. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad. Tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, la clase superficial, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán a su fe. Todos aquellos que ahora están usando todos sus recursos y están usando todas sus facultades para frenar la amonestación final, están siendo instrumentos del enemigo para impedir el progreso de la obra. Esas personas despertarán muy tarde. Y esas personas durante el zarandeo y la prueba renunciarán a su fe. Tercera causa de zarandeo. Página 179, Evento de los Últimos Días. Subtítulo: El testimonio directo produce un zarandeo. Dice así: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. ¿Notaron? El Espíritu Santo va a inspirar a los atalayas y centinelas para que amonesten a la iglesia que está dormida o que está experimentando la condición espiritual de la Odisea, que no es ni chicha ni limonada, que está neutral. Dios, por su Espíritu Santo, mueve a sus atalayas para llamar al pueblo a tomar posiciones, a tomar decisiones, a dejar el valle de la indecisión. Y para eso tiene que señalar los pecados y reprender. Bueno, dice acá, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba. En unos serán inducidos a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad, pero otros no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él o contra el mensajero.
Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Tercera causa entonces, el testimonio directo a la iglesia produce un zarandeo. Hoy en día, algunos se están oponiendo a este testimonio directo y acusan a los atalayas de atacar o de no tener amor o de estar criticando. Eso está diciendo a aquellos que no soportan el testimonio directo, sino que se levantan contra él y no se están dando cuenta en su ceguedad y en su borrachera que al oponerse al testimonio directo se están oponiendo al mismo Espíritu Santo que inspira la reprensión. Y, y eso es, de alguna manera, ofender al Espíritu. Y ese es un pecado imperdonable, que quienes insisten en esa posición terminarán siendo abandonados por el Espíritu. Cuarta causa de zarandeo, la crítica injusta. ¿Notaron? La crítica injusta. La palabra crítica, igual que la palabra división, no es mala. Pero hoy en día los falsos mensajeros y los falsos maestros están enseñando que la palabra crítica es mala. Entonces, cuando alguien se levanta a dar un testimonio directo, se le acusa con esta palabra crítica. Pero la crítica no es mala. Ojalá todos fuésemos críticos o tuviésemos la facultad de la crítica o practicásemos la crítica. Porque hay crítica que es constructiva, hay crítica que es justa, hay crítica que es necesaria, pero hay crítica que es injusta. Acá dice la crítica injusta causa pérdida de almas. Cuando la crítica es injusta, cuando la crítica cae en la calumnia, cuando la crítica es mentirosa, es injuriosa, es chismosa. Pero cuando la crítica va con fundamento, va con un escrito está, amén por esa crítica, porque es constructiva. Pero la crítica que es injusta o destructiva tiene arraigado el elemento de la calumnia, de la injuria, del descrédito. Vamos a leer la cita que está aquí. Evento de los últimos días, página 180. La crítica injusta causa pérdida de almas. Esta es la cuarta causa de zarandeo. Dice así: ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes amaban y de quienes recibieron dulce consejo. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esta creció en medio del trigo, se fortaleció. La mies de trigo decreció más y más, y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Esta cita es impresionante. ¿Cuántas personas hermosas de las que me están escuchando se han estado regocijando con los mensajes de la palabra de Dios? Han conocido, por ejemplo, al MCFI, han conocido a quien habla, pero les han llevado falsos informes, les han hablado calumnias y falsedades respecto a estas personas que ellos escuchaban y que se regocijaban escuchando sus temas y sus consejos, pero le llevaron calumnias, le contaron cosas, me dijeron, me contaron, dicen. Cuando se levanta la crítica injusta, la calumnia, que es información falsa respecto a algo o a alguien, eso provoca dolor en el corazón de quien lo recibe, porque provoca decepción, provoca desilusión y forma una mala imagen de quienes ellos confiaban y amaban.
Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas sobre las personas que ellos amaban y de quienes recibieron dulce consejo. Lamentablemente abrieron su corazón para la siembra de la cizaña, o sea, la calumnia, el chisme, la injuria, el descrédito, sin pruebas, es cizaña y eso envenena el corazón de la iglesia y del creyente. Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esta creció en medio del trigo, se fortaleció. La mies de trigo decreció más y más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Quinta causa de zarandeo. Quinta causa de zarandeo. Página 180. Las falsas doctrinas desvían a algunos. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, ¿notaron? ¿Notaron cuando nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios es puesta a prueba? Cuando se introducen. Ahora, estas falsas teorías no es que viene una paloma y la introduce, no es que viene un viento por ahí y la introdujo. El diablo usa personas que introducen falsas teorías. Así como Dios a través del Espíritu Santo levanta sus atalayas para confirmar a la iglesia en la verdad presente y establecerla firme para que esté sólidamente edificada durante este sacudimiento, también el diablo levanta sus atalayas. Pero estos atalayas lo que hacen es introducir confusión, perplejidad. eh, Nos dejan atónitos, nos dejan zarandeados, confundidos, perplejos, nos mueven de nuestra base por la introducción de falsas teorías. Evidentemente estas teorías se presentan como verdad, se presentan como una nueva luz, ¿verdad? Porque los antiguos no recibieron toda la luz. Entonces ahora Dios está entregando nueva luz. Qué curioso que la nueva luz contradice la vieja luz. Bueno, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, ¿quiénes son zarandeados? Bueno, dice acá, los lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. ¿Notaron? Los lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Y ellos son víctimas de la introducción de falsas teorías. ¿Estamos viendo falsas teorías que nos hacen dudar? Segunda cita. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Los instrumentos humanos del diablo que introducen falsas teorías, dice el Espíritu de Profecía, lo estamos leyendo, no están guiados por el Espíritu Santo, están guiados por espíritus seductores. Y esto puede personificarse en alguien que se ve muy piadoso, muy correcto, muy honesto, que manifiesta muchas virtudes devocionales y que pueden darnos hasta muy buen testimonio. Pero dice acá que no están bajo el poder del Espíritu Santo, están bajo el poder de espíritus seductores y doctrinas de demonios. Las personas que escuchan estas teorías se apartarán de la fe. El fenómeno que este servidor ha visto en todo el mundo es que aquellos que han caído en falsas teorías viven un engaño horrendo. Porque me he encontrado que muchos que han abrazado falsas teorías siguen creyendo que son adventistas del séptimo día y que son de la verdad presente. Y están autoengañados porque están bajo espíritus seductores y han sido seducidos por falsas teorías. Y aunque ellos creen que están en la verdad presente, en realidad se han apartado de la fe. Que apartarse de la fe se llama apostasía.
Sexta causa de zarandeo, sexta y última causa de zarandeo. El rechazo de los libros del espíritu de profecía. Y quiero decirles algo. Rechazar el espíritu de profecía no solamente implica que yo ya no leo los espíritus de profecía, que yo ya no creo en el don profético o que simplemente yo me pongo a quemar o destruir los libros del espíritu de profecía. No. Rechazar el espíritu de profecía también se hace cuando malinterpreto el espíritu de profecía, cuando mal aplico el espíritu de profecía o lo uso deliberadamente o por ignorancia para apoyar falsas teorías. Leo un par de citas y con esto termino. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero, abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Cuando ella habla de los testimonios del Espíritu de Dios, está hablando del espíritu de profecía. Segunda cita. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar. Ese perturbar es lo mismo que zarandear, perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Tercera cita. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. ¿Perdón? A aquellos que no están leyendo y conociendo el espíritu de profecía, los testimonios, están en riesgos de ser víctimas de una ola de errores de toda clase o teorías que aparecerán o están apareciendo. Última cita. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe. ¿Notaron? ¿Notaron cómo paso a paso el diablo va deslizando al creyente hacia la apostasía? El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo. Escepticismo quiere decir la falta de confianza, de creencia, respecto a ciertos puntos vitales de nuestra fe. ¿No se están atacando ciertos puntos de nuestra fe? ¿No están escuchando ustedes por ahí que se está atacando nuestra fe en algunos puntos que son vitales? ¿No se está atacando por ahí, por ejemplo, el sábado del séptimo día? ¿No se está atacando por ahí la ley de Dios? De distintas maneras se está atacando, porque Dios odia el sábado del séptimo día. El plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las sagradas escrituras. ¿No han escuchado ustedes que dicen, ay no, la Reina Valera ya no, porque está llena de errores, porque la escribió un católico, ¿verdad? ¿Ah? Porque la tradujo católico, ¿no es cierto? Así que ahora vamos a ir allá a las fuentes hebreas y están cuestionando la palabra de Dios y dudan de la providencia que en su sabiduría ha mantenido en, en vitalidad la palabra de Dios. Luego, la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se dude y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó,
Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lance en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Cuando ella dice aquí, redobla sus esfuerzos hasta que los lance en abierta rebelión. Esa abierta rebelión también se puede manifestar como fanatismo. ¿No han visto ustedes o escuchado a hermanos que se fanatizan con un tema y dale y se olvidan del resto de la palabra de Dios? Que para ellos es una nueva luz. Porque ellos paso a paso se han ido autoengañando con falsas teorías hasta que definitivamente se alejan del fundamento. Pero lo más peculiar es que ellos creen un autoengaño porque ellos creen todavía ser parte del pueblo de Dios o ser parte de aquellos que profesan la verdad presente. Y sin embargo, en su mente y su corazón ellos están apostatados. Redobla sus esfuerzos hasta que los lance en abierta rebelión, la que se torne incurable y termina en destrucción. Quiero terminar con lo siguiente. Este zarandeo causa división. Y esta división va a afectar no solamente a la iglesia como comunidad de creyentes, no solamente va a dividir nuestro corazón y nuestra mente, sino que también va a dividir lazos de familia, lazos filiares, lazos conyugales, de amistad. Esto va a dividir todo. Y si Satanás tiene que deslizar al error a cualquier creyente, no va a detenerse hasta que lo fanatice o lo convenza en el error. Y eso traerá destrucción, no solamente de la vida espiritual del fanatizado y que cree falsas doctrinas o teorías, sino que esto va a tener una repercusión en la división de matrimonios entre padres e hijos, entre hermanos de la fe. Esto va a dividir todo, todo. Quien ama a padre o a madre o a hijos más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. Hermano mío que me escuchas en esta noche, te aconsejo y te recomiendo que estés alerta respecto a la aparición de falsas teorías y posiciones que están poniendo en peligro tu vida familiar, tu matrimonio, tus lazos de familia y los lazos de la iglesia. Ponte valientemente de parte de la verdad y toma decisiones para alejarte de las falsas teorías. Haz lo que tengas que hacer para mantenerte firme en la sana doctrina. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que perderse, hermanos, que ganar el mundo y estar con los dos ojos. Es mejor estar cojo, manco, hermanos, que perder la salvación. Soy Walter, MCFI. Gracias por el apoyo que ustedes nos hacen llegar y que permiten que nuestro ministerio pueda confirmar a la iglesia remanente en la verdad presente. Que Dios les bendiga.